Hola, muy buenas con todos. Les saluda César Escorza de la empresa TIP Engineering. En esta oportunidad, como tema del video de hoy, tenemos a las redes WAN y la introducción y el tipo de conexiones de estas. Veamos. Así como ya habíamos hablado de Ethernet, que bueno, básicamente estaba bastante difundido en la aplicación respecto a la red interna propia del cliente. En esta oportunidad, pues las redes WAN o las conexiones WAN trabajan bajo el mismo nivel de capas, o sea, la capa de enlace de datos y la capa física, o si queremos llamarlo, la capa de acceso a red. Sin embargo, una de las grandes diferencias es que una red LAN está totalmente administrada por el mismo cliente y una red WAN está administrada por un proveedor de servicios como un ISP. Llámese Claro, Movistar, Optical Networks, Fiberlux y otros, que hay cualquier cantidad de proveedores de internet. Cuando nosotros vemos un modelo tradicional, que es como de repente se suele enseñar, pero hoy en día no es la tecnología más reciente, sino que con fines esquemáticos funciona de una buena manera. Lo que nosotros tenemos es este presente esquema que voy a detallar. Por ejemplo, la red corporativa que tiene una empresa y está en el frente con un router y su respectivo firewall. Sin embargo, estos equipos no se conectan a la red o no salen hacia ya sea un enlace dedicado para seguir expandiendo la red corporativa o hasta un frente donde hay acceso a internet o los servicios que éste ofrece. Se hace pues desde un módem. Este módem se encarga de temporizar y ajustar las señales analógicas o digitales de la parte WAN hacia el enlace que tiene con el router. Entonces el modelo tradicional funciona de esta forma y ya veremos que hoy en día esta tecnología todavía existe en algunos casos muy puntuales acá en Perú, sobre todo en locales de provincia donde pues no ha sido prioridad llevar la fibra óptica o los enlaces de fibra óptica. Y en su gran mayoría pues los enlaces de este tipo ya son hacia la red de fibra óptica de un proveedor. Esos enlaces pues forman parte de una red Ethernet también. O sea que hoy en día este enlace WAN se está cambiando hacia una tecnología que sigue siendo de acceso a WAN, pero a través de Ethernet, ya no de canales dedicados como E1, T1 o el famoso ATM o FRAM Relay, que ya cada vez, bueno, FRAM Relay es un protocolo que se encuentra muerto y ATM cada vez va disminuyendo en su uso. Veamos. Por ejemplo, el acceso a WAN en su mayoría, lo que veníamos comentando, en nuestro país Perú está diseñado a través de enlaces dedicados Metro Ethernet a través de fibra óptica. Eso es lo actual. Tú vas a un data center de la gran mayoría de empresas y lo que verás es que ingresa una fibra óptica de acometida desde la calle, llega hacia un panel o un ODF y del ODF sale un patchcore hacia el equipo router, que puede ser o del mismo cliente o inclusive con el precio correspondiente del proveedor de servicios. Entonces, si nosotros tipificamos a las redes WAN, vamos a tener dos grandes frentes: los que son llamados como privados o enlaces privados y los que se hacen a través de enlaces públicos. Los enlaces públicos, mayormente pues acá vamos a tener el internet como tal. Pues tenemos los enlaces ADSL, VDSL que tenemos en las casas, los enlaces, las conexiones HFC, las conexiones tipo WiMAX o la compra de un router 4G que le pones un chip tal como si fuese un celular y vía ese router tú, como si consumieras los datos de tu celular, tienes conectividad hacia la internet, pero eso es un medio público. Entonces, a nivel empresarial, los medios que se tienen son los medios privados. Entonces, dentro de los medios privados de conexión a WAN tenemos también dos, que son los de líneas dedicadas y los de líneas conmutadas. Las líneas dedicadas pues son hoy en día las conexiones E1 o E3 y así sucesivamente.
He colocado una flecha de bajada porque en realidad cada vez son menos utilizadas y ya es una tecnología que está desapareciendo o que ya está llegando a su fin de su tiempo de vida. Sin embargo, sí existen. Caso puntual, por ejemplo, en base a mi experiencia, he visto en algunos MDFs que existen conexiones de algunas empresas vía cables de tipo coaxial que transportan E1s. Y también he podido visualizar que las estaciones base 2G, en algunos casos, no en todos, se encuentran conectados a través de E1s. Las redes conmutadas. Tenemos las redes conmutadas de circuito. Entendamos de que en tecnologías de telecomunicaciones existen dos tipos de conmutaciones: conmutación de circuitos y conmutación de paquete. La conmutación de circuitos es una conmutación que te da una mayor prestación de tiempo real. Sin embargo, puede que sea un poco más lenta o que tenga menor capacidad de ancho de banda. Por ejemplo, la red conmutada telefónica, la red fija de teléfonos que le solemos llamar, que cada vez también ya existe menos. Prácticamente toda la gente que adquiere un nuevo servicio de telefonía tiene la telefonía a través de la misma línea de internet, o sea, hace un VoIP, y la red digital de datos, ¿no? En cuanto a conmutación de paquetes, las redes conmutadas de paquetes, vamos a encontrar a X25 y Frame Relay como ya fallecidos. Lo que tenemos es ATM, en algunas estaciones 3G solía haber, hace 3 años todavía llegué a encontrar. Hoy en día ya casi también no existe, pero vale la pena mencionarlo. Y la tecnología Metro Ethernet que les venía comentando, que es pues la que reemplaza a este tipo de tecnología, que uno se tenía que conectar a través de módems y cables seriales y formar así pues tu red. Hoy en día acá existe un enlace de fibra del tipo Ethernet. Y así se entiende este pequeño cuadro. Tenemos nuevamente la formación de la nomenclatura, porque es bastante importante entender si, por ejemplo, en este caso, esta red conmutada de Metro Ethernet lo que va a realizar es ingresar la información hacia una red de transporte. Entonces, por ende, las tecnologías a utilizarse son aún las complementarias con este tipo de modelados de banda base. Por ejemplo, el 10G base LX, que esta pues presenta una fibra WDM, que el WDM pues es la tecnología de transporte del futuro. Ya se viene implementando en muchos países, inclusive en nuestro país, en reemplazo de la clásica SDH. Son tecnologías de transporte, recordemos, porque mueven grandes cantidades de información en grandes distancias y a grandes velocidades. Entonces cabe mencionarla y ver cómo es que los estándares banda base se suelen utilizar tanto en la parte interna para LAN como para WAN. Sobre todo ahora que tenemos las conexiones WAN para las empresas a través de Ethernet mediante fibra óptica. Acá podemos ver un poco cómo es el esquema de funcionamiento. Esta es la red de transporte, la gran red de transporte, y acá tenemos los diferentes sistemas integrados. Acá tenemos, por ejemplo, un equipo de backhaul para una estación base, y esta tiene su conexión Metro Ethernet a través de fibra. Tenemos una filial de una televisora que tiene su acceso a través de fibra. Tenemos la red HFC, que es fibra, y a partir de acá hace coaxial hacia las casas y divisiones con splitters. Tenemos compatibilidad con la red existente SDH, la existencia de los STM1s, un enlace por ejemplo que recibe transmisión satelital para que luego sea redistribuido por un enlace microondas con un STM1, el ingreso a la red con tu router, tus servidores que habíamos visto a través de un enlace con fibra. Para las conexiones WAN tenemos básicamente estos 3 medios de conexión: el medio de cobre, que bueno, acá cabe destacar que mayormente lo que he podido ver es en las casas las conexiones por cable telefónico y las conexiones por cable coaxial para también las pequeñas empresas. Los medios de fibra, como ya habíamos visto, o tenemos un enlace duplex point to point o tenemos un enlace de un solo hilo que corresponde a la tecnología FTTX.
a través de medios inalámbricos, como les había mencionado, pues se puede acceder a WAN a través de WiMAX, que básicamente es un enlace punto multipunto a través de una red 3G, de una 4G o la que ya viene, e inclusive en algunos países ya está implementada, es la red 5G, y a través de enlaces satelitales. Importante también tener en cuenta la encapsulación. Si bien hoy en día pues las líneas arrendadas, o sea, ver conectado un router de esta forma, de un cable hacia otro, es cada vez menos utilizada, como por ejemplo la utilización de los E1s. Si volvemos a esta parte, la utilización de los E1s pues llegan hasta esta zona, las conexiones E1, y de aquí la conexión de cable serial al router. Se utiliza así en entornos de laboratorio para probar protocolos y funcionamientos y probar alguna solución. Entonces, pues la encapsulación nos permite, al ser el enlace WAN un enlace más controlado, nos permite poder encapsular o dar a conocer la información de qué protocolo de capa 3 está trabajando aquí a través del manejo de la capa 2 de la misma WAN. De la misma forma para los sistemas conmutados de circuitos, funciona igual. Inclusive algunas tecnologías ATM tienen la conexión por enlace serial también. Entonces, bastante importante diferenciar entre algunas características de estos dos tipos de encapsulación: la encapsulación HDLC y la PPP. Por ejemplo, el HDLC permite la encapsulación de protocolos de capa 3 uno a la vez en capa 2 para WAN punto a punto. Son entornos de laboratorio mayormente. Para PPP tenemos la encapsulación de protocolos de capa 3 en capa 2 para WAN. PPP la podemos utilizar aquí en conmutación de circuitos. Tiene como ventaja sobre el HDLC que este es estándar y es capaz de llevar los señalizadores de protocolos de capa 3 de distintas índoles, por ejemplo IPv6 e IPv4 sin ningún problema. Sin embargo, HDLC no lo puede hacer, salvo la versión propietaria de Cisco. Esa sí tiene la capacidad de llevar IPv4 e IPv6 a la vez. Recordemos que para los enlaces WAN la paquetización tiene que ir estructurada de otra forma, o sea, se tiene que formar mucha más información para enviarla constantemente. Ya no es un medio tan caótico como el que se suele encontrar aguas abajo en la red LAN del sistema. Acá tienen que entrar ya los mejores paquetes de datos. Si nosotros queremos relacionar o poder visualizar las tecnologías de telecomunicaciones, como hemos visto de repente las redes de transporte o las tecnologías de la información en base a networking, cabe preguntarse cómo es que fluye e interactúa todo. Por ejemplo, veamos que esto de aquí, esta primera columna, es un equipo terminal, una PC. Entonces suceden todos los protocolos capa por capa. La PC va asignando qué cosas qué direcciones o qué características va a tener en cada capa. Bueno, hay un manejo de capa 2 con los switches y un manejo de capa 3. Una vez que se llega a esta capa 3, entonces nuevamente viene por la capa 2 y la capa física para ingresar a la WAN, porque no todo se queda solamente dentro de la red del cliente. En este caso se interactúa y se ingresa a través de una red Metro Ethernet, de una red ATM o de una red de transporte para poder adquirir la información que uno se encuentra buscando. Es importante empezar a tejer los nexos entre la infraestructura de telecomunicaciones y las tecnologías de información, como viene a ser el networking. Y tener muy en cuenta los principios de telecomunicaciones por fibra óptica, por medios de cobre y también los inalámbricos. Bastante notoria la acción de las tecnologías de transporte y las tecnologías de acceso. Tenemos las tecnologías de la información, pues la digitalización, que como siempre les he dicho es la clave de todo el avance tecnológico que tenemos hoy en día. Hay un servicio que está tomando mucho auge por varias capacitaciones que ya he tenido y he podido ver, es pues el futuro de conexión que se viene, ¿no? Que es la funcionalidad del servicio IP VPN MPLS. Y también pues las redes corporativas, que bueno, se les suele llamar redes BRF, ¿no?
Entender que cuando vemos temas de redes de datos WAN, es muy importante la capacitación en networking del tipo Service Provider. Esto, como les decía, una gran diferencia entre la LAN y la WAN es quién administra qué. La LAN administra el cliente, la WAN administra el proveedor de servicios. De hecho, que existe cierta participación de parte del cliente para el acceso a WAN, pero es completamente limitado, porque un proveedor de servicio no va a dar así de fácil acceso a la red que él propio maneja con los medios controlados que tiene en todo momento. Es importante conocer una tecnología de datos y su soporte de infraestructura en telecomunicaciones. La existencia de modelos de capas nos permiten entender en forma más ordenada la funcionalidad de los protocolos de red. Correcto, como lo pudimos ver acá. Cómo funcionan los protocolos de red, las capas, cómo está ordenado y dónde empieza a tallar los sistemas de telecomunicaciones. ¿Dónde? ¿En qué parte específica? Recomiendo siempre estudiarlo de esa forma. Y como frase final del día de hoy, citaremos la presente. No hay mayor acto de verdadera rebeldía que estudiar. Bueno, muchas gracias, les espero en el siguiente video, espero que les haya gustado. Nos vemos.